¿Estamos? Bueno, muy buenas tardes a todos. Como todos los lunes vamos a dar información sobre la evolución de la epidemia en España. Y lo cierto es que siempre con el cuidado habitual los lunes, porque los datos de los fines de semana hay siempre que tomarlos con un poco de precaución y esperar que se consoliden a lo largo de la semana, lo cierto es que ahora mismo da la sensación que el efecto que podíamos haber esperado por el incremento de la movilidad en Semana Santa no se está produciendo. No se está produciendo con los datos de los que disponemos a fecha de hoy, que ya digo con precaución, pero en principio la hipótesis actual sería que no habría habido un efecto excesivo de estos datos, de esta movilidad, hubiera sido un efecto menor. Hoy tenemos una incidencia a 14 días de 230 casos por 100.000 habitantes y la incidencia en los últimos 7 días es menor del 50%, es de 109 casos por 100.000 habitantes. Este efecto se ha producido porque básicamente durante la Semana Santa tuvimos 4 días festivos en todo el territorio nacional, seguidos, y en una gran parte del territorio un quinto día que fue el lunes de Pascua. Eso implica que de los 14 días que conforman la incidencia acumulada, de 14 días, 5, algo más de un tercio, eran días de baja notificación y bajo diagnóstico porque eran días festivos. Desde el día de hoy ya estamos de nuevo con un periodo de 14 días completo en los que la incidencia es la incidencia completa sin un exceso de días festivos y por lo tanto ahora ya podemos valorar correctamente lo que ha podido estar pasando y da la sensación que sí que podríamos estar en una situación en la que se ha estabilizado ya ese incremento de casos que habíamos observado en los últimos días o de seguir incrementándose, que habrá que valorar mañana y pasado. Sería un incremento realmente, aparentemente pequeño, no sabemos cuánto durará, esperemos que esta tendencia se observe durante un periodo largo, pero no podemos garantizarlo. Y sí que parecería que se ha estabilizado o que incluso podría estar empezando en algunas comunidades a bajar, aunque de nuevo, como siempre, este efecto es el efecto nacional y entre comunidades autónomas hay una importante variabilidad y tenemos comunidades en las que sigue incrementándose la incidencia, aunque en algunas otras esté ya bajando. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar satisfechos. Este efecto, digamos, positivo en la evolución de la epidemia, en el que esta cuarta ola no parece que vaya a ser de una envergadura más grande o, desde luego, acercarse a lo que observamos en la tercera y en la segunda, se debe fundamentalmente a dos efectos. Uno, todo el trabajo que hacemos toda la población, a tres efectos. El trabajo que hacemos toda la población aplicando las medidas de precaución que dependen de cada uno de nosotros, el esfuerzo que hacen también las instituciones para aplicar las medidas que dependen de las instituciones sanitarias y no sanitarias, y un tercer efecto que depende un poco también de todos, de la población, de las instituciones y desde luego de la disponibilidad de recursos, que es la vacunación, que progresivamente va aumentando la población inmune. Ahora mismo todos ustedes recuerdan por el estudio de seroprevalencia que se hizo en el mes de noviembre que en aquel momento teníamos 9,9, 10% de la población que ya había pasado la enfermedad. Con la tercera ola y el tiempo que ha pasado hasta ahora, esa cifra se ha ido incrementando progresivamente y además ahora tenemos ya una población inmune importante. Tenemos ahora mismo un 20% de la población total, incluyendo la población que en principio no vamos a empezar a vacunar todavía, que son los menores de 16, un 20% de la población total con al menos una dosis, y la protección media con las diferentes vacunas puede estar alrededor del 75% con una primera dosis, incluso por encima de esa cifra, y tenemos ya un 7,2% de la población total con 2 dosis. Esto implica que ahora mismo podemos estar en cifras importantes de inmunes que harían que en caso de que todavía estuviéramos subiendo este incremento fuera lento. Si además mantenemos las medidas de precaución, que siguen siendo muy importantes, hasta que tengamos una cobertura muy alta de la población, y muy alta nos referimos a coberturas por encima del 65-70%, si es más mejor. Hasta que no tengamos coberturas muy altas en la población, tenemos que seguir manteniendo las medidas individuales de prevención y algunas de las medidas poblacionales de prevención. Con lo cual yo creo que la evolución es buena, tenemos que estar satisfechos con cómo hemos sido capaces de responder a ese incremento que se venía observando desde hace ya varias semanas, pero no podemos todavía bajar la guardia. Lo que sí que podemos estar satisfechos y convencidos de que el trabajo que hacemos tiene hasta cierto punto su recompensa. El problema es el de siempre, la
la ocupación hospitalaria, tanto en camas generales como en UCIs, se observa un poquito después y podemos todavía esperar un incremento, no muy agudo, pero sí un incremento en la ocupación de las UCIs y en la ocupación hospitalaria en los próximos días. No creemos que el pico máximo de UCIs, en caso de que se haya realmente estabilizado la incidencia en estos días, tenemos, como digo, que comprobarlo en los próximos, no esperamos que el pico de las UCIs se observe antes de final de mes. Variará entre una comunidad y otra, igual que varía la evolución de la epidemia en el tiempo un poquito entre una comunidad y otra, pero lo observaremos prácticamente a final de mes. Ahora mismo estamos con ocupaciones de UCIs del 22,4 y con ocupación hospitalaria del 8,32. Además, estamos incrementando nuestra capacidad de detección, progresivamente se van haciendo más muestras. De nuevo, como estamos ya en una situación de semanas completas sin exceso de días festivos, el número de pruebas realizadas vuelve a ser lo habitual en las semanas previas a la Semana Santa, con alrededor de 1.850 prácticamente muestras por cada 100.000 habitantes en una semana. Esta evolución se observa en España, se está empezando a observar en algunos países europeos. Italia está empezando a descender, Francia está empezando a descender, pero lo cierto es que no se observa en todos. Todavía tenemos países europeos con incidencias altas o con incrementos importantes de casos semanales y, desgraciadamente, su punto de partida en este último periodo es más alto del cual partíamos nosotros o algunos de los países que tenemos esta tendencia, digamos, un poco más baja que los demás, como pudieran ser Reino Unido, Portugal, Irlanda y algún otro país de la Unión Europea. Yo creo que esa es la información fundamental de hoy. Quiero de nuevo agradecer a todos el esfuerzo y la responsabilidad que habéis mostrado toda la población durante la Semana Santa y desde luego quiero agradecer a todos los que se han vacunado ya porque les correspondía y a todos los que os vais a vacunar porque os va a corresponder el esfuerzo y el aceptar la vacuna porque es lo que realmente va a permitirnos conseguir acabar con esta pandemia. Es verdad que no podremos cantar victoria hasta que se haya conseguido a nivel global, pero desde luego cada país que vaya consiguiendo altas coberturas de vacunación va a contribuir a que entre todos acabemos con esta epidemia. Nada más y yo creo que podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes. Los medios de comunicación que acuden esta tarde de forma presencial a la rueda de prensa son Agencia EFE, Redacción Médica, Es Radio, Antena 3 y El Diario.es. Además, van a plantear preguntas a través de WhatsApp, Datadista y ABC. Comenzamos por las preguntas de los compañeros que están aquí en la sala. Por El Diario.es, Belén Remacha. Hola, buenas tardes. Tenía varias preguntas, 3. Intentaré responder a las 3. Bueno, en primer lugar, hemos podido saber que en la Comisión de Salud Pública existe un debate sobre alargar o no el tiempo entre dosis de Pfizer y de Moderna. Sanidad en esta semana va a tener alguna postura concreta, ha cambiado su criterio porque hace unas semanas no defendía que se quedasen tal y como dice el fabricante 21 y 28 días. No sé si en este tiempo ha cambiado el criterio por algún motivo. En segundo lugar, el otro día la ministra comentó que les preocupa que se están observando que se está alargando la estancia media en UCI. ¿Nos puede dar más detalles cuál es la media actual y cuál era antes y a qué creen que se debe que se esté alargando de esta manera? Y luego ya por último, la tercera. El llamado certificado digital COVID que presentaron la semana pasada aquí en el Ministerio, ¿podría tener algún uso interno, no solo para la movilidad en fronteras, sino, por ejemplo, para viajar entre comunidades autónomas si siguen los cierres perimetrales después del estado de alarma? Hoy, precisamente, el presidente de Andalucía proponía que los vacunados con pauta completa ya pudiesen tener algunas ventajas, pues como viajar, ir a eventos de manera más libre. ¿A usted esto qué opinión le merece? Muchas gracias. Bueno, voy a intentar responder a todas. Algunas, lo cierto es que no hay una respuesta. Lo que comenta de la Comisión de Salud Pública, es cierto que hay un debate, es cierto que hay documentos que son borradores. Yo creo que no es bueno discutir sobre los borradores porque vamos a mediatizar la posición de los técnicos. Ahora mismo hay una ponencia de alertas con técnicos de gran nivel que están debatiendo la pregunta que ha planteado sobre la posibilidad o no, o el interés o la utilidad
de espaciar o no las dosis, y luego hay una Comisión de Salud Pública que tiene que endosar o garantizar o aprobar lo que la comisión, la ponencia de técnicos decida, porque además de los criterios técnicos sanitarios hay otra serie de criterios que hay que valorar. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de no mediatizar su discusión dando por hecho lo que pone en los borradores. Los borradores son documentos de trabajo y los documentos de trabajo son eso, documentos de trabajo en los que se exponen opiniones y a veces se exponen opiniones para que las valoren los demás, tanto para apoyarlas como para rechazarlas. Por lo tanto, es bueno no tratar de mediatizar la discusión dándole más publicidad de la que merecen. Yo creo que durante toda la pandemia es verdad que las necesidades de información son importantes, pero durante toda la pandemia se ha buscado un poco el tratar de adelantarse a los acontecimientos quizás demasiado. Y yo creo que puede ser un error. Acabamos dando informaciones contradictorias sin ningún sentido y que al final hacen más mal que bien. Yo creo que mejor vamos a dejarles. En cuanto a la estancia media en las UCIs, es cierto que se está detectando que hay un incremento en el ingreso en UCIs en las últimas semanas. Los que ingresan en UCI ahora son gente que ha tenido la infección unas semanas antes, no en los últimos días, sino que tienes que infectarte, iniciar tu cuadro, luego ponerte grave, ingresar en el hospital y luego ir a la UCI. Eso es un periodo de tiempo que se va alargando, es decir, no son casos que hayan aparecido esta semana, salvo algunos, obviamente, que tienen una evolución muy rápida. En general son casos que han aparecido en semanas previas. Sí que es cierto que se está observando un ligero incremento en el nivel de hospitalización en UCI. Es cierto que las edades de los pacientes van progresivamente cambiando, no han cambiado exageradamente los que van a la UCI, pero sí que es cierto que los que se hospitalizan y la edad media de los casos sí que ha bajado, porque ahora tenemos menos casos en los vacunados, los más mayores, y tenemos también casos menos graves en los más mayores. Por lo tanto, sí que es cierto que las edades todavía no de forma radical, pero sí que van poco a poco bajando. Esto tiene varias implicaciones. Uno, las estancias de las personas que tienen menos probabilidad de fallecer se extienden más. Las personas, desgraciadamente, las personas que entran en UCI y fallecen en un periodo relativamente breve. Ahora mismo las estancias de los que hay menos letalidad y por lo tanto las estancias se alargan un poco más. Es cierto que tenemos ahora mismo una variante predominante, la variante B117, que en algunos estudios han indicado que podría tener mayor gravedad, pero lo cierto es que las últimas informaciones que hemos recibido, si bien podrían generar algo más de hospitalización, lo cierto es que no parecen generar mayor gravedad entre los hospitalizados. Lo que pasa es que siguen siendo informes parciales, informes que no todos marcan la misma dirección y por lo tanto tenemos que valorar mucho la calidad de cada uno de estos estudios. No es fácil. Sí que parece que si producen cuadros más graves no sería sustancialmente más numéricamente, pero sí que es cierto que podría también contribuir de alguna forma a estos incrementos de la duración de las UCIs. Estos datos son los que tenemos, es verdad que hay algunas comunidades en las que se ha observado, pero no en todas. Y eso también nos hace dudar un poco de algunos de los criterios. Tengan en cuenta también que estando ahora mismo en una zona más o menos valle, es verdad que hemos tenido este pequeño incremento por el posible principio de esta cuarta ola, que esperemos que realmente se quede en olita, como habíamos apuntado alguna vez, pero lo cierto es que al estar en un periodo más o menos valle, se dispone de más camas en UCI y eso también podría en algún momento favorecer el que se ingresara alguna persona más en UCI o que los criterios fueran, digamos, menos estrictos en algún momento determinado. Todo esto puede favorecer esta situación. No lo podemos garantizar, cada comunidad tiene una situación un poco diferente y por lo tanto no es fácil de sacar un factor común a todas. En cuanto al certificado digital que se está trabajando, es un certificado que, como creo que fue el jueves pasado, el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación, les comentaría, lleva un proceso complicado y largo por detrás. Largo en una situación normal, durante el coronavirus se van a cortar los plazos, pero sigue sin ser una cuestión de días, es una cuestión de semanas. No estará disponible hasta el mes de junio y probablemente a final de junio. Habrá que ver si se adelanta o no, pero las previsiones ahora mismo, las últimas que yo he manejado o que me han llegado a mí, es que hasta final de junio no va a estar disponible.
La situación en junio será muy diferente a la de ahora. Por lo tanto, tenemos que entender que cuando estemos en junio con coberturas mucho más altas, con un porcentaje de población entre las coberturas y los que ya han pasado la enfermedad de inmunes en nuestra población mucho más importante del que tenemos ahora, que ya está siendo cada día más importante, con una situación en la que probablemente el nivel de transmisión será mucho más baja, el certificado digital empezará a tener un sentido real. Por una sencilla razón, porque ahora mismo no se está vacunando quien quiere, sino se está vacunando los grupos prioritarios con un orden determinado. Y por lo tanto, si dispusiéramos ahora mismo ya de ese certificado, podríamos incurrir en situaciones complicadas de justificar a la hora de dar o no mayor movilidad o mayores, digamos, entre comillas, derechos a los que están vacunados, porque no se vacuna quien quiere, sino se vacuna quien se ha decidido que es más vulnerable. Por lo tanto, tenemos que tener un poco de cuidado de no valorar la aplicación del certificado digital con la situación actual. La aplicación del certificado digital se tiene que valorar con la situación que esperamos tener cuando sea aplicable, es decir, a final de junio. Y es ahí cuando empieza a tener sentido su aplicación. De ahí a que se utilice a nivel interno es una cuestión que se tiene que discutir. El objetivo inicial es empezar a, primero, favorecer su uso para algunas situaciones médicas de interés, conocer el estado de los pacientes, saber si han tenido una dosis, si tienen que poner una segunda, dónde y cómo en caso de que no sea en el mismo lugar de origen. Hay una serie de criterios técnicos, sanitarios, para los cuales es útil. Y luego para favorecer la movilidad. No para liberalizarla completamente. Los estados van a seguir teniendo el derecho, y lo van a hacer, de aplicar sus medidas de control a todos los viajeros y decidirán a quién se le aplican y a quién no se le aplican. No es una liberalización completa, pero sí que es cierto que ayuda a tomar decisiones de qué medidas son de interés y qué medidas no son de interés en ciertos grupos poblacionales. Y dicho eso, lo que sea aplicable a la población de una zona será aplicable a todos los que estén en esa zona. Entiendo, lleven o no un pasaporte. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la interpretación de lo que significa la aplicación de estos posibles derechos, porque se aplicarán en la situación en la que estemos en final de junio, y sí, a nivel nacional se puede llegar a plantear su uso en algunas circunstancias. Habrá que discutirlo y habrá que valorarlo. Desde luego la posibilidad existe. Yo creo que dependerá mucho de en qué situación concreta nos encontremos y de la disponibilidad real del certificado digital en el mes de junio. Si el certificado al final tarda un poco más, pues obviamente la situación habrá mejorado incluso más, con lo cual también la aplicación se podrá hacer de otra manera. El problema de esto es que ahora mismo habría un porcentaje muy limitado de población que tendría derecho real a tener ese certificado. Y todo eso hay que controlarlo con mucho cuidado. Tiene la palabra ahora Adrián Mateos, de Redacción Médica. Sí, hola, buenas tardes. Quería consultarle, bueno, por algo que acaba de decir acerca de que ese certificado COVID no hay que valorarlo con la situación actual, sino hasta junio, por aquello, entre otras razones, de que ahora mismo no se puede vacunar quien quiere. A este respecto, quería consultarle si eso quiere decir que para esa fecha sí podrá vacunarse quien así lo desee. Luego quería consultarle un par de cuestiones más. Una era acerca de la incorporación de las mutuas a la campaña de vacunación. Concretamente quería consultarle si cree que eso va a suponer un salto en la estrategia de criterio por edad, ya que si se vacunan, las mutuas de empresa podrían estar vacunadas antes personas de menor edad que trabajen en esas empresas, y eso podría romper el criterio hasta ahora puesto en marcha por el Ministerio. Y por último, quería consultarle si a su juicio, volviendo un poco al pasaporte COVID, ¿le parece razonable que ese pasaporte permita no hacer cuarentena a personas vacunadas con fármacos no aprobados en Europa? Muchas gracias. Perdón, la última, por favor. Sí. Le preguntaba si le parece razonable que ese pasaporte le permita no hacer cuarentena a personas vacunadas con fármacos que no hayan sido aprobados en Europa. Fármacos, entiendo, vacunas. Bueno, la primera pregunta. En el mes de junio tendremos un gran porcentaje de población vacunada, con lo cual, y además tendremos un gran porcentaje de población, como ya lo tenemos, que ha pasado la enfermedad. Y además seguirá habiendo disponibilidad de pruebas para hacerse cuando alguien se la tenga que hacer. Es decir, son las tres patas que va a incluir este certificado, con lo cual
tendremos probablemente a una gran parte de la población, si no toda, que podrá de una u otra forma acceder a ese certificado sin mayores problemas. Por lo tanto, no es que cualquiera se la pueda poner. Tenemos una estrategia de vacunación que se va a continuar. Es que tendremos una población que podrá entrar en una de las 3 alternativas que da el certificado. Y eso obviamente garantiza mucha más, por así decir, justicia, digamos, en el acceso, o no sé cómo llamarlo, no me sale ahora la palabra, pero sería una menos discriminación en el acceso al certificado. Sí que es cierto que progresivamente se irá ampliando los grupos y llegará un momento en el que sí, llegará un momento en que una vez que toda la estrategia de vacunación se haya podido hacer, si alguno queda sin vacunar por la razón que sea, el mercado de las vacunas acabará liberalizándose. No será en junio, pero desde luego en junio tendremos un porcentaje de población muy amplio vacunado. Tenemos ya un porcentaje de población que ha tenido la enfermedad, que no es nada desdeñable, y además seguirá habiendo acceso a las pruebas diagnósticas, con lo cual la situación global será muy diferente y, por lo tanto, el uso del certificado digital tendrá mucho más sentido que ahora y será, desde luego, mucho menos discriminativo. En cuanto a las mutuas, el que se pueda o no vacunar con una mutua no implica que se tenga que saltar la estrategia de vacunación. Son formas de aplicarla, pero no se va a cambiar la estrategia de vacunación porque una comunidad autónoma que haga un acuerdo con una mutua para vacunar, vacune. Esa mutua vacunará a quien la comunidad autónoma le diga que tiene que vacunar y vacunará a los que están en la estrategia de vacunación. Esto no quiere decir que dentro de 3, 4, 5 meses la situación pueda cambiar, que cuando estemos vacunando a toda la población trabajadora de ciertos grupos de edad no se pueda llegar a acuerdos con diferentes grupos que puedan ayudar en el proceso de vacunación, pero se vacunará a quien corresponda en cada momento. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y así tiene que ser. El que se decida contratar una mutua para apoyar la vacunación no supone mayor problema. Esas son formas en las que se aplica la vacunación, pero la estrategia va a seguir siendo la misma. Y luego, en cuanto al certificado digital y la vacunación con vacunas que no estén aprobadas en el seno de la Unión Europea, no sé cómo va a acabar esto, no sé qué es lo que va a suceder. Sí que es cierto que tenemos que tener un poco de cuidado, de nuevo, por un sentido de justicia. Si en un país determinado se está aplicando una vacuna que no ha solicitado autorización en Europa, pues habrá que valorar qué sucede con las personas que estén vacunadas con esa vacuna. No sé al final qué es lo que va a suceder. Sí que es cierto que lo que no tiene sentido es que en Europa, porque no se debería hacer, se apliquen vacunas que no están autorizadas en la Unión Europea o en países concretos de la Unión Europea, que también puede pasar. Pero desde luego lo que no podemos nosotros es decirle a un país tercero cuál es la vacuna que tiene aprobada en su país o no. Entonces yo creo que este punto se tiene que abordar. Todavía no estamos en una situación, ya digo que ahora mismo estamos todavía a varios meses de que el certificado digital esté disponible y es uno de los puntos que se están tratando en la Comisión Europea y en la Unión Europea entre todos los países y la Comisión para ver cuál es la posición final de nuestra Unión Europea. Yo creo que, bueno, habrá posiciones en diferentes sentidos, pero desde luego es una cosa que hay que debatir. No podemos tampoco tomar una decisión sin haber escuchado a todas las partes y sin entender las implicaciones que eso puede tener, tanto sanitarias como económicas, como a los viajes, como sociales, etcétera, etcétera. Pregunta a continuación, Marino Holgado, Antena 3. Buenas tardes. 2 preguntas. Faltan 15 días para el final del estado de alarma. Me gustaría conocer su impresión, si cree usted, ya sé que faltan 14 días y que los datos pueden cambiar, si será factible una cancelación de todas las restricciones de movilidad en esa fecha o cree que va a tener que seguir existiendo algún tipo de limitación. Y te voy a preguntarle a usted, que lleva ya más de un año en esta pandemia, dirigiendo todos un poco... llevamos más de un año en esta pandemia. Pero usted dirigiéndola en cierta manera, ¿qué siente cuando escucha a algún responsable autonómico decir que si por ella fuera se habría vacunado ya al 100% de la población? ¿Se habría vacunado ya? Al 100% de la población. Bueno. En cuanto al estado de alarma, que acabe o no el estado de alarma no es lo mismo a que acaben o no las restricciones de movilidad. Son cosas diferentes.
estado de alarma comprende dos aspectos fundamentales, un tercero que es el número de personas que pueden hacer reuniones, pero son dos aspectos fundamentales. Uno, la movilidad entre comunidades autónomas, la perimetración, y otro, el toque de queda. Pero sigue pudiéndose hacer restricciones de movilidad mucho más locales, mucho más perimetrales a pequeña escala, que se pueden mantener. Y sigue habiendo muchísimas medidas que se pueden aplicar en territorios que no sean de ámbito comunitario, que no sean de ámbito nacional. Es decir, que nadie confunda, por favor, fin del estado de alarma con fin de las medidas de prevención de la transmisión. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. No cometamos errores que hemos cometido ya en el pasado, el verano pasado, en los puentes, en la Navidad, etcétera. No volvamos a cometer el error de pensar que reducir algunas medidas implica reducirlas todas. No tiene nada que ver. Y eso yo creo que la población es cada vez más consciente de ello. Sí que es verdad que de aquí al día 9 de mayo, dentro de 15 o 20 días, estaremos en una situación incluso más favorable de la que estamos ahora. Ahora tenemos, no podemos decir con exactitud, pero aproximadamente cerca de un 20% de la población, 15 al 20% de la población, y con variabilidad entre comunidades, que han podido pasar la enfermedad, de los cuales la gran mayoría son inmunes. Tenemos alrededor ya del 20% de la población con al menos una dosis de vacuna, lo que quiere decir que tienen entre un 75 y 80%. Es verdad que algunos de ellos serían casos previamente. Tenemos ya alrededor de un, si no recuerdo mal, creo que un 8%, un 7,2% de la población con 2 dosis, que son casi todos con vacunas que proveen una inmunidad después de la segunda dosis por encima del 90%. Es decir, tenemos ya un volumen de población muy importante vacunado. Y, como digo, el que se acabe el estado de alarma no implica que se acaben las medidas de protección personal. Implica que algunas otras se pueden suavizar. Implica que habrá que hacerlas más locales y más en puntos concretos. Pero el estado de alarma no impide que siga habiendo muchas medidas de control de movilidad donde sea necesario, aunque se acabe. Por lo tanto, la situación que podemos esperar para el día 9 de mayo no tiene que ver con la situación de hace un mes ni con la situación de hoy. Yo creo que lo sensato en este momento, tal y como estamos, es esperar a valorar justo antes, una semana antes, por ejemplo. Hay que dar margen para poder hacer los trabajos y los preparativos, pero si el decreto de estado de alarma finaliza el día 9, entre el día 1 y el día 5 puede ser un periodo razonable para valorar la situación y hacer una propuesta final. Yo creo que ahora mismo, con la evolución que estamos observando y con la situación de vacunación que estamos teniendo y la experiencia que ya tenemos con los casos que ya hemos tenido, no harían necesario un estado de alarma, pero el que ahora mismo yo piense eso se tiene que corroborar con lo que vaya evolucionando en estos días. Y tendremos que ver qué estimaciones tenemos unos pocos días antes de que se acabe. Y una cosa es que la intención sea de no renovarlo porque probablemente no vaya a ser necesario, y otra cosa muy diferente es el que no estén previstas todas las opciones. Son cosas distintas. Ahora bien, el que trabajemos todas las opciones no quiere decir que no tengamos una idea de lo que probablemente pasará o de lo que probablemente, la situación en la que probablemente nos encontremos y que es muy posible que no justifique el continuar con él. Entre otras cosas porque además las comunidades autónomas tienen una capacidad de acción que podrán todavía controlar lo que sea necesario controlar. En todo caso, ya digo, se está trabajando con todas las opciones y la posibilidad, si fuera necesario, de alargarlo, si fuera realmente necesario, yo entiendo que se valorará igual que el no continuar con él. ¿Vale? Y declaraciones de que se podía haber vacunado ya al 100% de la población. No se podía haber vacunado al 100% de la población porque no hay vacunas para todos. Con lo cual, no sé quién ha hecho las afirmaciones. Una cosa, lo que sí que creo es que hay que tener cuidado de distinguir lo que son deseos, distinguir lo que es hipótesis. Si hubiéramos tenido todas las vacunas, hubiéramos vacunado ya todos, pero lo cierto es que la disponibilidad global de vacunas es la que es. Y salirse de ese marco del total de vacunas de las que disponemos son quimeras que, bueno,
una cosa es el deseo que pueda tener la gente, no sé en qué marcos se ha podido decir esa afirmación, pero si quien lo ha dicho es consciente de lo que decía, pues yo entiendo que lo habrá puesto en el saco de los deseos o de la intención más que de las realidades factibles. Yo creo que sería eso. En todo caso, ya digo que no sé quién lo ha dicho, ni en qué contexto, ni cómo. Y a veces ustedes saben mejor que yo que estas cosas se pueden sacar muy fácilmente de contexto. ¿Sí? Sara Becerro. Hola, buenas tardes. Siento insistir, pero es verdad que está siendo un dato polémico y de difícil verificación. El candidato socialista Ángel Gabilondo ha vuelto a hablar esta mañana de la mortalidad en la Comunidad de Madrid y ha dicho, además ha citado fuentes del Ministerio de Sanidad, ha dicho que la mortalidad en la Comunidad de Madrid es de 2.180 muertos por cada 100.000 habitantes. Me gustaría saber si este dato es cierto, si es así y también si desde el Ministerio nos pueden decir cuáles son las 3 comunidades autónomas que tienen una mayor mortalidad del COVID de la pandemia. Gracias. Bueno, los datos para hacer estos cálculos que me comenta están todos en la página web. Cualquier persona puede ir. Hoy mismo se ha publicado este informe, el informe diario, en el que en la página, no sé si esta es la versión larga o la corta, pero en la página, creo que es la 4ª página, si no me equivoco, parece que es en la página 4, sí, aparece el total de fallecidos por comunidad autónoma desde el inicio de la pandemia y el total de fallecidos en los últimos 7 días. La población de cada una de las comunidades autónomas está disponible en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, porque cada primeros de año, no sé si ha sido no recuerdo si la fecha era final de enero o primeros de febrero, el INE publica la población estimada de España por comunidad autónoma. Simplemente dividiendo el número de fallecidos por la población, sabemos la mortalidad por habitante. Si la queremos por 100 habitantes, lo multiplicamos por 100. Si la queremos por 1.000, la multiplicamos por 1.000. Con lo cual, los datos no es que el Ministerio diga o no diga, es que cualquiera puede calcularlos y decir la mortalidad por habitante, por comunidad, o por cada 1.000 habitantes o por cada 100.000 habitantes por comunidad autónoma. Cualquiera lo puede hacer. No creo que sea necesario que yo tenga que corroborar ningún dato. Yo creo que aquí, a mí me están tratando de meter en la campaña electoral y tengo que tener cuidado. Pero sí que es cierto que tenemos que diferenciar un poquito las informaciones que llegan. En estos días se ha estado hablando de la fiabilidad de los datos. Es muy diferente la fiabilidad de los datos, que puede deberse a muchas variables, de la honestidad de los datos que se envían a los diferentes lugares. Los datos de vigilancia epidemiológica se rigen por los criterios de la Red Nacional de Vigilancia y son iguales en todas las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas envían lo mismo y además están casi todos los procesos muy automatizados. Es difícil que los datos que tiene una comunidad no sean los mismos que nos llegan a nosotros. Les costaría demasiado trabajo el modificarlos. No tiene sentido hacerlo. Con lo cual, los datos que nos llegan son los mismos de los que se dispone en el sistema de vigilancia de la comunidad autónoma. Otra cosa es los esfuerzos que las diferentes comunidades autónomas hagan para conseguir datos de calidad. Eso es otra cuestión, es un aspecto diferente. Una comunidad que invierte muchos recursos para tener muchos trabajadores en diferentes sectores, en atención primaria, en salud pública, en el servicio de epidemiología, en los hospitales, muchos administrativos para poder colaborar, es muy probable que tenga datos más a tiempo o más actuales y es muy probable que tenga capacidad de detectar más que otras comunidades autónomas. Si tiene más rastreadores o personas que hacen seguimiento, si tienen más puntos de diagnóstico, obviamente los recursos que inviertes te ayudan a tener más exhaustividad en los datos que tienes. Entonces, son cosas diferentes. Si los datos son verdaderos, los datos son los que tiene la comunidad, son verdaderos. Otra cosa es si los datos tienen la exhaustividad que nos gustaría o no. Y eso cambia entre comunidades autónomas. En España, aquí en esta misma rueda de prensa hemos discutido muchas veces qué capacidad de detección real teníamos. Y sabemos que durante la gran ola del año pasado, de marzo y abril, detectábamos 1 de cada 10 casos. Y sabemos que durante la segunda ola, que es hasta cuando tenemos estudios de seroprevalencia, hasta noviembre, sabemos que detectábamos por encima del 70%, en algunas comunidades por encima del 80% de los casos. Es decir, cambió radicalmente la situación. Ahora es muy probable que estemos en esas mismas cifras a nivel nacional, pero hay variabilidad entre comunidades autónomas. Sabemos, por ejemplo,
comentaba la Comunidad de Madrid, sabemos que la Comunidad de Madrid ha detectado a lo largo de la epidemia globalmente, ahora mismo los datos de hoy no lo puedo saber, puede ser que detecten mucho, más que nadie, o puede ser que detecten algo menos que los demás. Ahora mismo no lo sé. Sabemos que globalmente en toda la epidemia han detectado aproximadamente un 22% menos que el promedio nacional. Pero hay otras comunidades que también han detectado menos que el promedio nacional y hay otras que han detectado mucho más. Sabemos que el número total de casos de la población de Madrid, y eso también lo puede hacer cualquiera, es que me hace gracia cuando me dicen si yo creo que eso es verdad o no, es que los datos son los que son. El número de casos dividido por el total de la población te dice tu incidencia. Y la incidencia global de Madrid, y los datos están también publicados en ese informe, la incidencia total de Madrid ha sido mayor que las de otras comunidades autónomas. Y eso lo sabemos desde el año pasado, desde marzo y abril del año pasado. No creo que tengamos ahora que nadie echarse las manos a la cabeza porque eso sea así. Madrid estuvo más afectada por múltiples razones. Es una ciudad más poblada, es una ciudad con más comunicaciones, es una ciudad con mucha afluencia del exterior y obviamente llegaron muchos más casos índice del exterior a Madrid antes que a otros sitios. Lo mismo pasa en Barcelona. Madrid tuvo una incidencia mayor que el resto de España, que el promedio español. Y otras comunidades también tuvieron más que el promedio, pero otras tuvieron menos. Madrid, en el global de la epidemia, ha tenido aproximadamente un 35% más de incidencia por 100.000 habitantes que el promedio nacional. Y si tiene un 35% más de incidencia, porque los sistemas sanitarios son más o menos igual, nuestros servicios asistenciales tienen una calidad similar en todo el territorio, ha tenido también una mortalidad un 35% mayor del promedio nacional, porque ha tenido un 35% más de casos. Entonces, eso es algo que lo conocemos desde el principio. Lo que me llama la atención es que esto solamente nos interese en momentos muy concretos. Yo creo que esto tenemos que valorarlo desde el primer día y ser capaces de entender que el control de la pandemia no depende de 4 momentos que están pasando desde que empezó la pandemia concretos, porque han sido 4 con el que nos queda por venir. Depende de todo el año, día a día. Y las medidas se tienen que tomar todo el año, día a día. Y la discusión se tiene que hacer todo el año, día a día. A mí no me gusta que tratemos de centrar los problemas en un momento concreto, porque no son, desde mi punto de vista, son más problemas de fondo que hay que ir solucionando y que se han ido mejorando mucho. Y le digo que la Comunidad de Madrid ahora mismo detecta mucho más de lo que detectó al inicio. Y ese 22% que he dicho antes, que ha detectado menos que el promedio nacional, probablemente ahora mismo ya no es un 22%, será mucho menos. Y estará probablemente en torno al promedio nacional. Pero en el global de la pandemia es lo que es. Y los datos están todos ahí. Yo no tengo que decirle a nadie si los datos son ciertos o no. Simplemente tengo que saber si en la calculadora ha tocado las cifras adecuadas, se equivocó, en vez de un 9 puso un 8. Es lo más que puede haber pasado. No puedo ir más allá. Pero ¿se conocen respecto al ranking que le decía? ¿El Ministerio sabe un ranking de comunidades en cuanto a mortalidad? No hacemos un ranking, pero sí que tenemos los datos. No los tengo yo aquí ahora mismo, no le puedo decir exactamente cuáles son las que más o las que menos, pero sí que es cierto que tenemos una valoración de cómo evolucionan las comunidades y cómo evolucionan comparativamente. Pero vuelvo a repetir una cosa que he dicho antes. Las comunidades autónomas son muy diferentes. No es lo mismo lo que puede pasar en una comunidad que tenga un volumen de residentes en residencias 3 veces más que otra, y menos sabiendo lo que pasó en la primera ola. No podemos valorar una población que tenga una edad media de 60 años y compararla con una población que tenga una edad media de 82. Todos estos datos hay que valorarlos siempre en sus contextos, y simplificarlos más de la cuenta nos acaba induciendo a error. Los datos que me ha comentado, que han comentado los políticos, son ciertos, pero no me llaman la atención. Son datos que conocemos desde el principio de la epidemia. Sí, tiene la palabra Adaya González, Agencia EFE. Sí, hola, buenas tardes. Mañana está previsto que la EMA pues emita una recomendación sobre Janssen. ¿Cuál es el plazo que baraja España para empezar a pincharla en el caso de que sea favorable? ¿Esperaría el viernes como va a hacer Estados Unidos o puede que la empiece a administrar inmediatamente? Luego también le quería preguntar,
Hoy hemos conocido un estudio que va a empezar España para mezclar vacunas de Pfizer y Moderna con AstraZeneca. El debate en la Comisión de Salud Pública también va un poco en aplazar dosis de Pfizer y está totalmente, o se puede decir que se ha descartado ya dar la segunda dosis de AstraZeneca a los vacunados con AstraZeneca. Y luego, por último, si nos puede aclarar si el certificado verde digital va a estar para junio. Las personas que hayan pasado la enfermedad antes de enero tendrían que optar a una de las otras dos posibilidades que ofrece este certificado, porque creo que la inmunidad que más o menos permite es de 6 meses. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la utilización de la vacuna de Janssen, se supone que van a ir llegando. Europa en general y España en concreto, nosotros no nos debemos a los criterios de la Food and Drug Administration de Estados Unidos, nos debemos a la Agencia Europea del Medicamento de Europa. Yo creo que las razones, las decisiones que se tomen en España dependerán de los criterios propios y no de criterios de terceros países. En todo caso, toda la información que se pueda generar en Europa, que se pueda generar en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Sudáfrica o en cualquier otro país, y de la que se disponga, va a ayudar a tomar esa decisión. Y por lo tanto, por supuesto, yo creo que es importante el considerarla toda, pero la decisión dependerá de lo que se plantee en Europa con las instituciones europeas. Si mañana pasado, cuando el Comité de Farmacovigilancia de Europa plantee su posición respecto a la vacuna de Janssen, es favorable a que se empiece a vacunar a toda la población, a grupos concretos o lo que sea, yo creo que en Europa se empezará a vacunar en cuanto se disponga de la vacuna. Creo, pero bueno, eso depende un poquito de cómo lo planteen en la ponencia de vacunas y de la Comisión y el Consejo. Pero yo creo que sería lo lógico el trabajar con nuestras propias normas regulatorias. En cuanto al estudio, no se ha descartado todavía del todo el que se pueda no aplicar una segunda dosis de AstraZeneca. Es verdad que es una de las posibilidades claras ante lo que se ha conocido, pero la vacuna de AstraZeneca está teniendo un resultado muy bueno en el control de la epidemia y está generando un número muy pequeño, mínimo, casi despreciable, de efectos secundarios graves. Todas tienen algún efecto secundario y esta tiene un efecto secundario que no es nada agradable, pero desde luego no es frecuente. El problema de otras dosis no es un problema que esté asociado a los efectos secundarios de AstraZeneca, también, pero eso es una segunda parte. Ya desde hace meses ya, desde que se detectó la variante sudafricana y se vio que podía escapar a la inmunidad generada por los virus previos y posteriormente se vio que podía escapar a la inmunidad generada por algunas vacunas, se ha planteado la posibilidad de que cuando alguien se vacuna con una vacuna que puede no ser tan efectiva contra algunas variantes del virus, sea necesario ver cómo conseguimos que la inmunidad contra esos virus contra los que no estás protegidos se te genere. Una opción, desde el primer momento, es revacunar o dar segundas dosis con una vacuna diferente que te pueda generar esa inmunidad contra las variantes contra las que no tenías inmunidad. O reiniciar una pauta completa de vacunación, si fuera necesario, porque el virus se extienda mucho, con otra vacuna diferente. O tener previstas posibles mutaciones del virus y, por lo tanto, posibles vacunas específicas para esas mutaciones. Pero ese método se puede utilizar solo con las vacunas que están, digamos así, construidas aminoácido a aminoácido, o proteína, o que son, por así decir, entre comillas, sintéticas, que podemos crear. Por lo tanto, podemos cambiar un pedacito por otro con cierta facilidad. Se pueden más o menos adaptar todas, pero hay algunas que es mucho más fácil hacerlo. Por lo tanto, en las discusiones de futuro, de lo que puede pasar a final de año, en el año 22, en el año 23, uno de los puntos clave es, ¿y si hay variantes nuevas que se escapan al efecto de las vacunas actuales, cómo tenemos que actuar? Una forma de actuar es, si ya sabemos que hay una vacuna que tiene menor efecto contra la variante 1.351, que es la de origen sudafricano, pues ver cómo podemos, a los que se han vacunado y están protegidos contra las variantes que hay ahora aquí,
cómo podemos hacer para protegerlos contra esas otras en caso de que lleguen. Es decir, es verdad que todo lo que ha habido alrededor de AstraZeneca ha generado mucho ruido, pero es verdad que este estudio nos va a dar información no solo sobre el problema que ha habido con AstraZeneca o no, sino sobre otra opción para responder a retos de futuro que teníamos que responder. No es únicamente por AstraZeneca. Yo creo que es una muy buena oportunidad que nos va a solucionar ambos problemas. Ya digo que no creo que esté descartada del todo, pero sí que es verdad que si no se acaba de solucionar el problema, habrá grupos de edad, no todos, pero habrá grupos de edad para los que sí que es posible que no se recomiende que la segunda vacuna sea AstraZeneca y se pueden valorar estas otras opciones. Incluso puede ser que grupos a los que sí que se les pueda poner la segunda vacuna para reducir el riesgo de que no sean inmunes a otras variantes que puedan llegar a circular, se decida aplicarles otra diferente. Son discusiones técnicas que requieren estudios como este que se ha discutido esta mañana, que nos puede dar muchísima información, y la verdad es que es un orgullo que en España estemos en la cabeza de todo este tipo de estudios. No somos los únicos, obviamente, hay más países que están en la misma línea, pero el que nosotros no nos quedemos atrás, la verdad es que es un orgullo porque vamos a poder aportar mucha información al mundo entero sobre los resultados de estos estudios, y yo creo que eso es muy importante. En cuanto a los casos viejos y el certificado digital, tendrán acceso a las otras dos opciones. Los casos antiguos se podrán vacunar, los casos antiguos podrán hacerse una prueba, un test y valorar si están infectados o no. Y a medida que avance el conocimiento, ese periodo de 6 meses puede ir extendiéndose. Ahora mismo sabemos que los casos naturales tienen una inmunidad durante aproximadamente 6 meses, probablemente ya más. Lo que pasa es que todavía no se han hecho o cerrado estudios en los que hemos visto gente que se inmunizó o que tuvo la enfermedad hace 10 meses y todavía la mantiene. Toda esa información va a ir surgiendo y va a ir saliendo en las próximas semanas, meses. Y es posible, habrá que valorarlo, que más adelante, en vez de 6 meses, si has pasado la enfermedad, a lo mejor es 10 meses, 1 año, y a lo mejor dentro de 1 año o 2 nos damos cuenta de que probablemente dura 5, y como el tétanos o la fiebre amarilla, que antes había que revacunarse, ahora ya no hay que revacunarse porque ya sabemos que dura de por vida. Entonces es un proceso que requiere tiempo, y a medida que se vaya conociendo, pues se irán tomando las decisiones. Ahora mismo tenemos que jugar con los datos de los que disponemos, de los que tenemos información adecuada, y lo seguro ahora son esos 6 meses. Tendremos que ver si podemos poco a poco extenderlo o no. ¿Vale? Continuamos ahora con las preguntas que nos han llegado a través de WhatsApp. Empezamos con las que nos ha hecho llegar Josefina Giancaterino de ABC. Pregunta respecto al brote de esquiladores uruguayos, si nos puede decir, por favor, el número actual de contagiados y si se sabe si se han contagiado con la variante brasileña. Afirma también, cuando se le preguntó por los partidos de fútbol y el 8M, dijo que si bien hay que mantener la higiene en ambos casos, hay cosas que tienen más sentido que otras. ¿Qué piensa del espectáculo taurino? Bueno, en cuanto a los esquiladores, al brote de esquiladores en un grupo de personas que vinieron de fuera de España, ahora mismo, si no recuerdo mal, creo que hay 20 casos positivos, pero no sabemos todavía, no tenemos todavía los resultados de secuenciación. Por tanto, no podemos todavía confirmar si es o no una variante brasileña. De todas formas, sí que me gustaría hacer una aclaración. Estas personas llegaron a España 10 días antes de iniciar los síntomas, y la prueba de PCR que se tenían que hacer para venir se podía hacer en las 72 horas previas. Con estos datos no se puede en absoluto descartar que no se hayan infectado durante el vuelo o una vez que llegaron a España. Es más, es casi más probable que se hayan infectado una vez que llegaron a España. Con lo cual, tenemos que tener cuidado a la hora de valorar el efecto que puede tener o no este brote en la percepción de los riesgos. Estas personas, está verificado que llegaron a España con una prueba de PCR negativa. Las pruebas aleatorias que se hicieron incluyeron algunas de estas personas y tenían los certificados adecuados, y de hecho el hecho de que no haya iniciado síntomas hasta al menos 10 días después de haber llegado indica que no se puede descartar que vinieran infectados, pero que la probabilidad de infección es casi más alta una vez que llegaron o durante el vuelo que el haberse infectado previamente. En todo caso, cuando se tenga información, obviamente estará disponible, si es de interés,
La secuenciación lleva unos días y todavía no tenemos los resultados. Sí que sabemos que podría ser brasileña por las PCRs específicas que se han realizado, pero todavía no tenemos información de confirmación. En cuanto a los eventos multitudinarios, al final siempre se acaban poniendo ejemplos, pero yo creo recordar que siempre he hablado de eventos multitudinarios. Los eventos multitudinarios se tiene que evaluar cada uno de ellos. De hecho, hay un documento publicado en el Ministerio de Sanidad en el que se propone actuar en los eventos multitudinarios evaluando los riesgos asociados a cada uno de ellos. Y son eventos multitudinarios de lo que hablamos. No estamos hablando ahora mismo de un tipo u otro, es cualquier evento multitudinario. Se tienen que valorar los riesgos asociados, las medidas de prevención, etc. Y yo creo que teniendo el documento de actuaciones coordinadas disponible y a disposición de las comunidades, que se está utilizando y se está utilizando bien en casi todas ellas para aplicar las medidas, y teniendo disponible el documento de evaluación de riesgo ante los eventos multitudinarios, es probablemente lo que tenemos que utilizar para valorarlos. Ahora bien, el documento de actuaciones sí que establece en alguno de sus puntos que la recomendación en situación de alerta de nivel 4 es no realizar eventos multitudinarios, ninguno. Por lo tanto, cada comunidad tendrá que valorar la situación en la que está, tendrá que valorar los riesgos a los que se expone, tendrá que valorar el evento concreto y las medidas de control y de precaución que se hacen y tendrá que valorar su nivel de alerta para poder decidir o no si los riesgos a los que va a exponer a su población tienen sentido y son aceptables o no lo son. El que sea un tipo de evento u otro, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es reducir los riesgos asociados a cada uno de ellos. Sí, por último, terminamos con las preguntas que nos ha hecho llegar Antonio Delgado de Datadista. Una de ellas, con los datos referidos en el día de hoy, la damos por contestada, así que pasamos a las otras dos. ¿La situación en Ceuta y Melilla es debido a brotes controlados o hay transmisión comunitaria? Y por otro lado, nos pregunta por qué la tabla 2 de casos que ha precisado hospitalización ha desaparecido del informe y solo se da la tabla de capacidad asistencial. Bueno, los casos de Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla son nuestras dos ciudades autónomas en el norte de África que tienen una situación muy particular. Primero, están expuestas a una movilidad de personas de múltiples lugares importante, con entradas que a veces no son todo lo regulares o todo lo controladas que nos gustaría, y con riesgos importantes, porque además tienen agrupaciones de personas o personas en lugares con una alta densidad, digamos, de habitantes en los centros de internamiento, los diferentes tipos que tienen, y por lo tanto tienen una situación, digamos, que no es comparable con muchos otros territorios del Estado. Ahora mismo en Ceuta y Melilla, como ha pasado durante toda la epidemia, sabemos que hay importantes brotes en colectivos concretos que obviamente por la permeabilidad que hay con el resto de la población, como tiene que ser porque no hay mucha más opción, acaban generando transmisión comunitaria. Ahora mismo estamos en una situación mixta, como ha pasado prácticamente en casi toda la epidemia. En todo caso, ambas comunidades en situaciones previas con incidencias similares a las que observan ahora mismo, han conseguido controlar la evolución de la epidemia y han conseguido bajar la incidencia. Esperemos que lo sigan consiguiendo. De todas formas, estos colectivos, muchos de ellos, no todos, son colectivos que se van renovando. Por lo tanto, es realmente difícil el trabajo con ellos. Están haciendo un esfuerzo importante, así nos consta. Los servicios de salud pública y los servicios asistenciales están trabajando muy duro para tratar de controlarlo, pero digo que la situación y las características de estos territorios, aunque reducen el riesgo de que de allí vayan a otros lugares del territorio español, lo cierto es que no favorecen un control rápido y sencillo de las epidemias a nivel local. Desde el principio, creo recordar que en el mes de abril, mayo, se habló en varias ocasiones de los altos riesgos que hay para estos dos territorios, porque son poblaciones pequeñas, concentradas y con esta movilidad importante de personas con probablemente alto riesgo de infección, y no es fácil manejarlo. En cuanto a la tabla 2,
Si han visto el informe de hoy, hemos hecho algunas modificaciones, tratamos de simplificarlo un poco para que sea de más fácil lectura. Es verdad que después de un tiempo de dar un tipo de información, la gente se habitúa a verla y siempre hay quien echa de menos algún dato que en algún momento hayamos podido eliminar, pero lo cierto es que en este caso, en la tabla 2 en concreto, teníamos dos informaciones que, si bien podían ser complementarias, lo cierto es que eran difíciles de interpretar. Estábamos dando la ocupación hospitalaria de acuerdo a los datos procedentes de los servicios asistenciales y estábamos dando la ocupación hospitalaria de acuerdo a los datos procedentes del sistema de vigilancia. El sistema de vigilancia recoge los casos una vez que se detectan y luego si se hospitalizan o no, hay que ir actualizando la ficha de cada uno de esos casos progresivamente. Esto lleva retrasos porque hay que volver a cada una de las fichas para hacer el cambio de notificación, el cambio de situación. Conlleva situaciones en las que no se acaba de recoger bien si un caso al final fue hospitalizado y si fue hospitalizado llegó a ingresar en UCI o no. En algunos casos no se acaba de introducir las fechas de alta, solamente tenemos de aquellos que entran en UCI la fecha de fallecimiento, con lo cual eran unos datos que eran difícilmente comparables con los de camas ocupadas y con los ingresos brutos, sin asociarlos a individuos concretos, y que además de ser difícilmente comparables, eran difícilmente interpretables. Entonces, decidimos eliminar los datos de la tabla que se expone en el informe diario, pero esa información sigue existiendo en los ficheros de texto que vienen con todos los datos individualizados que se pueden descargar para hacer análisis con cualquier programa estadístico. Con lo cual yo creo que no se pierde la información porque está disponible para cualquiera que quiera utilizarla en los ficheros de texto que están disponibles, a los que hay un enlace en el propio informe. Si alguien tiene interés en ir directamente a la fuente, están los datos en la página web del Instituto de Salud Carlos III, y creemos que simplificamos un poco el informe. Como verán, hoy ha habido varios cambios, no muy grandes, pero que sí que probablemente simplifican un poco el informe. Y sí que me gustaría decir que algunos que creemos que debíamos haber hecho no los hemos hecho precisamente por esto, porque sabíamos que alguien iba a echar de menos datos que no estamos muy seguros que realmente tengan que estar en un informe que va a ver toda la población y que algunos de ellos se van a interpretar muy mal. Es como, por ejemplo, fíjense la incidencia a día de hoy. La incidencia ha subido respecto al viernes en aproximadamente 6 o 7 puntos diarios en 3 días. Eso es lo que da la sensación, es decir, viendo la incidencia estaríamos subiendo, pero esa incidencia hay que valorarla también con la evolución real de los casos. Y si se fijan en la página donde aparece la gráfica de casos, vemos que los casos se están estabilizando o bajando. El problema lo tenemos con los 4 o 5 días de poca notificación por poco diagnóstico, porque eran festivos de Semana Santa y el lunes de Pascua. Por lo tanto, aunque haya subido, lo cierto es que la observación es que el número de casos nuevos se está progresivamente estabilizando. Es decir, la información a veces no es fácil valorarla de forma aislada y hay datos que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de interpretarlos. Y hemos considerado que algunos de ellos generan más problemas de interpretación que ayuda a la hora de entender la situación. Y ha sido básicamente por eso. Pero la información sigue estando en los ficheros de datos que están disponibles en el Carlos III. Bueno, pues esta era la última pregunta de esta rueda de prensa. Damos por finalizada la rueda de prensa del día de hoy. Muchas gracias, director. Gracias a ustedes y hasta el próximo día.